Vladimir Putin se aseguró un quinto mandato que le permitirá presidir Rusia hasta el año 2030 y que lo convertirá en la persona que más tiempo ha liderado el país, desde Catalina la Grande, por delante del mandatario soviético Stalin. Putin obtuvo un 87% de los votos en las elecciones de este fin de semana, superando el récord anterior de 76,7% que logró en los últimos comicios. El presidente ruso, sin embargo, no se enfrentó a ningún candidato de oposición creíble, ya que el Kremlin controla estrictamente el sistema político, los medios de comunicación y las elecciones. Por ello, importantes líderes occidentales afirman que las elecciones de Rusia no fueron ni libres ni justas, pero ¿cuáles fueron las claves de la victoria del presidente ruso Vladimir Putin? Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. La guerra de Ucrania, que ha aislado a Rusia de los países occidentales y que ha obligado al país a reorganizar su economía, estrechar el cerco a los opositores y reforzar su maquinaria de propaganda, es sin duda uno de los factores que han marcado los comicios. La oposición a la guerra ha quedado silenciada, sin candidatos en las urnas y sin la posibilidad de expresar un sentimiento antibelicista de forma pública. Pero según los analistas, Putin además ha utilizado la guerra a su favor. Tras unos primeros meses del conflicto, la ansiedad se disparó, la gente estaba sumamente asustada y el apoyo a la guerra disminuyó. Fue entonces cuando Putin cambió la narrativa en torno al conflicto, afirmando que ya no era una guerra con Ucrania, sino una guerra con Occidente, lo que hizo que muchos rusos se sientan orgullosos porque el ejército de su país no solo estaba atacando a un país pequeño, sino que luchaba contra un oponente mucho más grande. Esta confrontación es una constante en los discursos del presidente ruso, en los que con frecuencia lanza amenazas y advertencias a Occidente y a los países de la OTAN contra el envío de tropas a Ucrania. También está la narrativa del Kremlin, en la que es la OTAN la que amenaza a Rusia y se dirige a sus fronteras, lo que ha calado entre la población. Pero además la guerra ha tenido una consecuencia inesperada que ha beneficiado al presidente ruso. A pesar de las sanciones sin precedentes que se impusieron a Rusia tras la invasión de Ucrania, el país ha sorprendido a muchos economistas al convertirse en la economía de más rápido crecimiento en Europa. Y es que en lugar de contraerse como muchos esperaban, la economía rusa ha crecido en un 2,6% según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, a pesar de las sanciones occidentales que incluyen la congelación de $300.000 millones en activos. La cuestión es que las sanciones no se han aplicado en todo el mundo. Esto permite a Rusia comerciar libremente con países como China, India y Brasil, mientras sus vecinos, incluidos Kazajstán y Armenia, le ayudan a eludir las sanciones occidentales. Solo otros 3 candidatos lograron presentarse a las elecciones de Rusia 2024 y ninguno resultó ser un desafío real para Putin, pues todos compartían un apoyo explícito tanto al presidente como a la guerra en Ucrania. Las verdaderas amenazas políticas para Putin han sido encarceladas, asesinadas o destituidas de una u otra manera, aunque el Kremlin niega cualquier implicación. Apenas un mes antes de que abrieran las urnas, el oponente más feroz de Putin, Alexei Navalny, de 47 años, murió en una colonia penal situada muy por encima del Círculo Polar Ártico, cumpliendo una larga condena de prisión por fraude, desacato al tribunal y extremismo, cargos que según asociaciones de derechos humanos tenían motivaciones políticas. Varios rivales de Putin han sido asesinados a lo largo de estos años, desde políticos hasta periodistas. Putin también ha tratado de controlar la disidencia individual dentro del público en general. Desde el año 2022, tras la invasión de Ucrania, el Kremlin introdujo nuevas leyes de censura que reprimen las posturas antigubernamentales, con nuevos delitos como descrédito del ejército ruso, que se castigan con hasta 5 años de prisión. Y es que ante la vulnerabilidad de ser expuesto ante el ojo público internacional, Putin cree que necesita hacer todo lo posible para reprimir todo tipo de disidencia.
Según los analistas, a pesar de las críticas internacionales sobre las elecciones, que los gobiernos occidentales han calificado de farsa, el enorme margen con el que el mandatario ha ganado en Rusia le permite al Kremlin a nivel interno argumentar que toda la nación se ha unido en torno a Vladimir Putin y que el presidente cuenta con el pleno apoyo de su pueblo. Este 87% de los votos no solo le permite afirmar que tiene un mandato popular para su guerra en Ucrania y para la dirección en la que dirige a Rusia, sino que también envía un mensaje claro a la élite política rusa. Aquí todavía hay un solo hombre a cargo, en control, y eso no va a cambiar a corto plazo. Y es que valgan verdades, efecto o no de la propaganda, Putin cuenta con un tremendo apoyo popular entre muchos rusos que consideran que esa figura del hombre fuerte es la que necesita el país, especialmente en un momento de guerra. En las más de 2 décadas que lleva al frente de Rusia, Putin no ha permitido que surgieran competidores que pudieran hacerle sombra y su figura es omnipresente en el país. Pero las elecciones también han mostrado ciertos indicios de su debilidad, y es que miles de personas hicieron fila al mediodía en los colegios electorales como forma de protesta contra Vladimir Putin, tal y como había pedido la viuda de Alexei Navalny. Las multitudes que salieron a conmemorar al opositor tras su muerte en la prisión del Ártico también demostraron que hay una masa de ciudadanos dispuestos a protestar a pesar de la represión policial y militar. Sin embargo, Putin, gracias a la reforma constitucional que se aprobó en el año 2020 tras un referéndum, podría cumplir al menos 2 mandatos más de 6 años y ser presidente de Rusia hasta el año 2036. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias.